Y ahora, cuando son impasadas las 8 de la tarde, vamos a parrar así mío, con orgullo. Vamos a parrar la nuestra parra, porque hoy tenemos interacciones muy buenas. Y es que el Consejo de Europa ha dado la su reconocencia al extremeño, al castúo. Y, María, a las buenas tardes. Hoy sacamos la lengua. Hoy es un día para festejarlo. Juan Pedro, yo también quiero que el extremeño se condure y que en Extremadura parlemos asina como en este bar, porque en este bar es uno de los primeros, si no el primero, donde se puede pedir en extremeño, como lo vamos a hacer ahora mismo en directo. ¿Qué le podemos pedir en extremeño? ¿Cuántas cervezas tienes para ponerme en extremeño? De Extremadura tenemos unas pocas. Vos podés poner pínfano, por ejemplo. Ponme un pínfano. ¿Pínfano? Y si queremos saber cuánto cuesta, ¿cómo se lo preguntaríamos? Pues ahí en el letrero se pueden ver los precios y si no, pues el pínfano cuesta 1,70 €. Pero en extremeño, que es como queremos saberlo. Vale 1,70 €. Pues ahí lo tenemos, Juan Pedro. Y vamos a preguntarle a Daniel qué ha supuesto para vosotros este reconocimiento por parte del Consejo de Europa hacia esta lengua tan nuestra. Esto es mucho más importante, es decir, sí teníamos un reconocimiento previo, ¿no? Una reconocencia previa, por ejemplo, de UNESCO o de SIRI International, pero lo importante de este reconocimiento del Consejo de Europa es que obliga, de alguna manera, empuja o recomienda, insta a la Junta de Extremadura a que ya va siendo hora de empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Porque al final, más María, que lengua o lo que sea, al final es patrimonio, ¿no? Igual que el casco antiguo de Cáceres, donde estamos aquí, en este bar, o el Mérida, además, pues patrimonio. Este es patrimonio inmaterial, patrimonio cultural, y lo que está diciendo el Consejo de Europa, que ya va siendo hora, igual que en su momento se puso en valor el casco antiguo de Cáceres, por ejemplo, que ahora va siendo hora de poner en valor el patrimonio lingüístico de Extremadura. Dime, Juan Pedro, ¿me querías preguntar algo? Sí, quiero que le digas a Dani una cosa. Díselo así, que ya va siendo hora de que en Extremadura la nuestra lengua tenga la su reconocencia. Díselo así. Que ya va siendo hora Ya va siendo. que en Extremadura nuestra lengua tenga su reconocimiento. Me lo has dicho muy largo, Juan Pedro. Me dice Juan Pedro que te diga eso. Ya va siendo hora que en Extremadura la nuestra lengua tenga reconocimiento. Vela ahí. Supongo que es lo que te estaba a decir, ¿no? Así, ¿no, Juan Pedro? Eso, güey, vela ahí. Pues hablando de lenguas extremeñas, Juan Pedro, un vecino de Eljas, pero que desde muy pequeñito emigró a San Sebastián, nos manda unas sevillanas escritas en afala. Nos ha mandado un vídeo y quiero que lo veáis y que lo escuchéis un poquito. Levántate, primo, que ya canta un galo. Que ya canta un galo. Levántate, primo, que ya canta un galo. Ponte un sajón, ya manda un caballo. Resbala un caballo, ya chira mimosa, ya flores de mayo. Levántate, primo, que ya canta un galo. Y bebe de la bota que nunca se agota. En tu camino, la divina pastora te espera, primo. Levántate, primo, recollí a manta. Anda, mira. ¿Cómo de orgulloso estamos de nuestro extremeño? Muy orgulloso, no nos tenemos que avejinar ni avergonzar de hablar nosotros así y parlar de esta manera, porque somos extremeños y tenemos que hablar así, que así han hablado nuestra gente, nuestros abuelos, nuestros antepasados, todos han hablado así, y nosotros no tenemos por qué avergonzar de hablar así. Y él habla de nuestros abuelos, de nuestros antepasados y del presente, pero ¿cómo será el futuro? ¿Cómo serán las nuevas generaciones, Juan Pedro? Si a este niño yo le digo, ¿cómo se diría brecha en extremeño? Antiel. Pitera. Y si yo le digo, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Si yo digo antes de ayer, ¿cómo sería? Antiel. Ahora Y si sí. yo digo brecha, ¿cómo sería? Pitera. Ahora sí, Juan Pedro. Ahora sí. Este sin duda Pobrecito, se podría ha puesto ser tu nervioso. hijo, Juan Pedro. Y me gustaría terminar, como no, brindando, que todos los que estamos aquí, que todos brindemos por el extremeño, que todos cojamos una copa muy rápidamente y brindemos y que todos digamos también una frase en extremeño para despedirnos, Juan Pedro. Quiero que tú también la digas con nosotros. Venga. Porque lo que vamos a decir a la de una, a la de dos y a la de tres con un brindis es... Pa' aquí, parlamus extremeño. ¡Aquí paramos el extremeño! ¡Viva! Aquí parramos extremeño.
Muy bien, muy agradecido, Sí. María, muy agradecido. Bueno, pues